¿Qué tal? Bienvenidos al curso de técnico en refrigeración de EDIS Educativa. ¿Sí? Hoy estamos iniciando la primera clase de este lindo curso, ¿sí?, titulado Técnico en refrigeración. Ante nada me presento, mi nombre es Diego, ¿sí? Diego Cognini. Feliz y orgulloso de poder ser su profesor tutor durante este curso. Les voy a contar un poquito cómo es la modalidad del curso. El curso está de técnico en refrigeración, ¿sí? Está dividido, yo lo llamo en dos módulos. ¿Por qué? Porque tenemos 16 clases y después tenemos 24 más. El curso completo dura 40 clases. Bien, las primeras 16 clases vamos a ver todo lo referente a lo que es heladeras y freezer. ¿Está bien? Todo lo que es familiar, todo lo que es doméstico. Y el segundo módulo, que son 24, es todo referido a aire acondicionado hasta 6.000 frigorías. En todo este proceso, en todo este curso, lo que vamos a ir viendo es ni más ni menos un poco, hoy por ejemplo vamos a empezar un poco con la teoría del ciclo frigorífico, cómo es que se produce el frío, en realidad cómo es que se extrae el calor, ¿no es cierto? Todo eso lo tenemos que tener bien en claro para poder determinar fallas cuando hagamos una evaluación de una heladera, de un freezer y demás. En estas 16 primeras clases, como les dije, vamos a ver todo lo referido a heladeras y freezer y vamos a arrancar con heladeras, lo que es solo heladera, la conocida heladera con congelador, después vamos a ir pasando a heladeras con freezer, después vamos a ir pasando a heladeras no frost, vamos a ir viendo freezer de pozo. Todo lo vamos a ver en clase. Vamos a ver la parte teórica de lo que es fallas y funcionamiento, la parte eléctrica, ¿sí?, cómo medir eléctricamente un motocompresor, cómo medir el circuito eléctrico, cómo está compuesto. ¿Por qué? Porque hay que saber determinar fallas. Las herramientas que vamos a necesitar, ¿sí? Las herramientas que vamos a necesitar es primordial que la tengan, porque si no, no van a poder hacer ningún tipo de evaluación, porque la evaluación consiste en tener en la parte eléctrica y en la parte de gas, ¿no es cierto? Entonces van a tener que tener elementos de medición, como por ejemplo un tester, una pinza amperométrica. También van a tener que medir la presión del sistema, por lo tanto van a tener que tener un juego de manómetros o manifold, ¿sí? Ya vamos a ir viendo de a poco, hoy no los quiero abrumar con todo lo que hay que tener, pero sí vamos de a poquito, vamos a ir incorporando las herramientas y cómo se utilizan, ¿sí? Cómo se utilizan cada una, que es muy importante para, vuelvo a repetir, para poder determinar las fallas de estos elementos. Bueno, empecemos un poquito con el principio del funcionamiento de una heladera. Se basa en las siguientes propiedades físicas, las cuales permiten la generación del frío, ¿no es cierto? El primer punto: el calor se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío. Eso va a pasar siempre porque tiene que ver con la termodinámica, precisamente con la física de esto, del gas refrigerante, ¿no es cierto? Pero no solo con el gas refrigerante va a pasar eso. Esto por una cuestión física, que el calor siempre se va a transferir de un cuerpo más caliente a uno frío. Lo que hay que entender también es que los gases muy comprimidos se condensan, ¿sí? La evaporación quita el calor y la compresión calienta y la expansión enfría. Vamos a ir explicando paso por paso cada uno. Quiero decir que este video ustedes lo van a tener en la plataforma, ¿sí? Van a tener un trabajo práctico para hacer con autocorrección, ¿sí?, multiple choice, todo en base relacionado a la clase. Y también van a tener imágenes que se van viendo en la clase. Por ejemplo, esta imagen la van a tener como para poder ver de lo que estuvimos hablando y sacar conclusión en base a las preguntas también, ¿sí? Así que todo esto va a estar en la plataforma para que ustedes puedan estudiar. Lo ideal, yo les aconsejo que se armen de una carpetita ustedes, un cuadernillo, un cuaderno tipo oficio, ¿sí?, cuadriculado si es lo posible, porque siempre que a veces hay que hacer algunos dibujos de circuitos y demás, y eso te permite a vos tener algo más prolijo. Y ir llevando clase a clase. Si pueden imprimirse algo, también lo imprimen y lo pegan en su carpeta. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ese es el material a ustedes que les va a quedar. El día que necesiten
de algo, de sacarse alguna duda, lo van a tener en su carpeta y no van a tener que ir a prender la computadora para ver los videos, las clases, ¿sí? Entonces en su carpetita se van armando de clase a clase, que eso es bueno tener. Bien, les decía, el calor se transfiere del cuerpo más caliente a uno frío, ¿sí? ¿Dónde lo podemos saber? En una realidad, ¿dónde se transfiere la temperatura del cuerpo más caliente al más frío? Ni más ni menos que en una heladera, ¿sí? En una heladera. Vamos a suponer que yo voy a dibujar acá, ahora lo van a ver. Vamos a suponer que esto, ¿sí?, es el habitáculo del freezer. ¿Sí? Este es el habitáculo del freezer. Bien, ¿saben qué temperatura mantiene un freezer? Como mínimo mantiene menos 18 grados. ¿Sí? Que esto va de menos 18 a menos 22 grados. Esa es la temperatura que mantiene un freezer. Ahora bien, vamos a suponer que yo pongo acá un vaso, ¿sí? Un vaso que la temperatura del agua de ese vaso que yo puse ahí tiene 24 grados, ¿sí? Entonces, todo acá alrededor del freezer, dentro del freezer hay menos 18 grados. Entonces, ¿cómo se transfiere el calor acá? ¿Qué dice? De un cuerpo caliente a uno más frío, ¿sí? Del cuerpo más caliente al más frío. Entonces, ¿qué es lo que tiene mayor temperatura acá? El agua, ¿sí? Entonces, el calor le va a entregar, la temperatura que tiene el agua, le va a entregar calor al gas refrigerante que recircula por todo el circuito que tiene el freezer, logrando así una transferencia de calor, ¿sí? Va a llegar un momento que en esa transferencia de calor ya no va a haber más nada para transferir, logrando que el agua esta, después de un determinado tiempo, también tenga la misma temperatura que tiene el freezer. ¿Está bien? Entonces, en un determinado momento de tiempo, ¿sí?, vamos a hablar de una hora o un poco más, el agua que yo ponga acá va a tener la misma temperatura que tiene el freezer. ¿Por qué motivo? Porque el calor lo va a transmitir al agua el gas refrigerante que pasa por allí. El gas refrigerante que va a aumentar su temperatura también. ¿Por qué? Porque absorbió calor. Pero como el motor no para de hacer recircular el gas, solamente va a parar en el momento que llegue a la temperatura, de ahí va a descansar. Entonces, que siempre va a estar ingresando gas a baja temperatura por el freezer. Entonces se renueva ese gas. Porque si no se renovaría la temperatura que va a tener el freezer, por ejemplo, tiene 18 grados bajo cero, se detuvo el compresor y no arrancó más, esa temperatura va a llegar un momento que las dos se van a igualar. ¿Por qué? Porque no hay más generación de gas frío, ¿sí? Pero en una heladera con su funcionamiento normal sí va a pasar esto, va a haber siempre paso de gas refrigerante frío en el freezer y el producto que yo ponga acá adentro le va a entregar calor al gas que pasa por allí, ¿sí?, hasta el determinado momento que ya no hay más transferencia de calor. ¿Por qué? Porque va a tener la misma temperatura que tiene todo el freezer. Entonces, de esta manera es un ejemplo de cómo se transfiere el calor en una heladera. Segundo punto, dice, los gases muy comprimidos se condensan. Claro, ¿a qué se refiere un gas muy comprimido? Quiero que entiendan que la heladera tiene un motor, conocido como compresor. En realidad es motocompresor, porque dentro de ese motor tenemos la parte mecánica y la parte eléctrica, por eso es motocompresor. Ese motocompresor lo que hace es, tiene dos cañitos que por un lado succiona y por el otro lado lo descarga. Pero allí pasa algo fundamental, ¿sí? Todo gas, al ser comprimido,
todo el gas al ser comprimido, la compresión calienta, todo el gas al ser comprimido eleva presión y temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si el gas ingresa a unos 12 grados, 13 grados, va a salir del otro lado de la compresión del motor, ¿sí? Va a salir a una temperatura cerca de los 100 grados. Miren qué notoria diferencia, simplemente porque se comprimió el gas. ¿Y cómo se comprimió? De a poquito lo vamos a ir viendo. Pero el motor adentro tiene un cilindro con un pistón, una tapa de cilindro, entonces cuando el pistón baja se llena la cámara de gas y cuando el pistón sube ahí se comprime el gas. En ese momento, ahí en esa cámara, ahí es donde el gas eleva presión y temperatura al ser comprimido entre la tapa y el pistón. La evaporación quita calor. ¿Qué es? ¿Y eso dónde está en la heladera? Ni más ni menos que en el evaporador. ¿Cuál es el evaporador? El del freezer. O el congelador de una heladera. O la parte de abajo de la heladera que se llama refrigerador, ¿sí? Tiene en el fondo una placa que es un evaporador secundario, donde no se ve porque está cubierta de un plástico, pero ahí atrás pasa un circuito de cañería. Bueno, ahí, ese también es un evaporador, ¿sí? Y el evaporador, el gas que pasa por ahí entra líquido, pero absorber calor del producto que hay adentro cambia de estado. Pasa de líquido a gaseoso, pero a su vez, ¿qué hizo? Extrajo calor. La expansión enfría. ¿Qué es la expansión? Bueno, la expansión es acá les voy a mostrar algo un poquito más completo, ¿sí? Y esto es un circuito refrigerante. Esto es un circuito refrigerante donde, vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver un poquito mejor. A ver. Ahí está. Bien. Este es un circuito refrigerante, por ejemplo, de una heladera básica. ¿A qué me refiero a una heladera básica? De una heladera con congelador, ¿sí? Donde tenemos el compresor, el motocompresor, como les hablaba. En rojo está el gas caliente y acá en celeste está el gas frío. ¿Qué vendría a ser el condensador en una heladera? El condensador en una heladera es esa reja negra que tiene atrás, ¿sí? Que está en la parte de atrás de la heladera, que es todo un enrejado negro, por donde pasa toda una cañería, y está montado en una chapa acanalada, ¿sí? Y precisamente, ¿saben cuál es la función del condensador? ¿Sí? ¿Saben cuál es la función? Sacarle calor al gas, porque yo necesito sacarle calor al gas que sale del motor para que cambie de estado, para que pase de gaseoso a líquido. Miren, acá cuando el gas sale del compresor, sale por la descarga, se llama descarga, sale a alta temperatura y alta presión, ¿sí? Va a ir hacia el condensador, y a medida que va avanzando va a ir perdiendo temperatura. ¿Por qué? Porque acá la transferencia, miren cómo se da. Partamos de la base del principio de la transmisión de calor, del cuerpo más caliente al más frío. Esto está rodeado ¿de qué? ¿De aire qué? De aire ambiente, del aire de donde está la heladera. Ese aire, vamos a suponer que está en una cocina, que hay 30 grados, ¿sí? Que de hecho 30 grados es calor, hace calor. Pero el gas que ingresa por acá tiene 100 grados, ¿sí? 100 grados. Entonces, ¿quién le va a entregar calor a quién acá? El gas refrigerante, le va a entregar calor al aire que pasa por ahí, ¿sí? Esto se llama convección. Ya lo vamos a ver en la clase próxima. Entonces, acá, el gas a medida que va avanzando, le va entregando calor al aire que va pasando en forma natural por ese condensador. Y al ir perdiendo temperatura, va a ir cambiando de estado. Va a pasar de gaseoso, que salió de acá gaseoso, y va a llegar acá al final en estado líquido. Bien, acá, al final del condensador, va a haber un pequeño filtro, ya lo voy a mostrar en otra figura, y se va a encontrar con un capilar en una heladera. ¿Qué es un capilar? Bueno, el capilar es una sección de cañería muy finita que suele tener entre 3 metros y 3 metros 50. Ustedes lo van a ver si miran la parte de atrás de la heladera,
van a ver que hay un filtro de cobre, ¿sí? Así gordito, y al final hay un rulito de caño muy finito, que es de 0,8 milímetros su interior. Es un rulito que después se va hacia arriba, se va hacia el freezer o el congelador. Bueno, eso es un regulador de presión, ¿sí? Es ahí donde, como dice acá, como dice, perdón, esta no es, como dice acá, la expansión enfría. Es ahí donde se produce la expansión, ¿sí? Donde se produce la expansión del gas, ¿eh? Donde se produce la expansión. ¿Por qué? Porque el gas viene por una cañería, vamos a suponer que viene una cañería de este diámetro y de repente tiene que pasar ese gas por una cañería de este diámetro por 3 metros de largo. Entonces, cuando el gas salga de acá, va a bajar la presión, porque se limitó por el paso, va a bajar la presión. El gas, cuando se le baja la presión, enfría. Entonces, al bajar esa presión, va a tener una temperatura en una heladera con congelador de aproximadamente 16 grados bajo cero. ¿Sí? 18 también. Eso se llama expansión del gas. Entonces, cuando el gas sale de acá, ven que está en celeste, ya porque está a baja presión y está frío. Entonces ingresa al evaporador en forma líquida, pero cuando se encuentra en el evaporador que tiene productos que tienen mayor temperatura, ¿qué va a pasar? Va a absorber calor de esos productos y va a cambiar de estado. ¿Sí? Va a pasar de líquido a gaseoso, se va a evaporar. Y como dice en la figura anterior, la evaporación extrae calor, es lo que hace el gas dentro del evaporador. ¿Sí? Entonces, va a ir avanzando. ¿Esta figura dónde estaría? Por ejemplo, acá, todo alrededor del freezer o de un congelador. Y después al final va a retornar hacia el compresor, también en forma gaseosa. Les recuerdo algo. El compresor aspira a gaseoso y descarga gas gaseoso a diferentes temperaturas simplemente. Acá viene la temperatura que viene desde la parte de frío del refrigerador, ¿sí? Y esta es la temperatura que tiene al ser comprimido el gas dentro del compresor, ¿sí? Así que lo que tienen que entender es que la transferencia de calor en el condensador se da como del gas caliente al aire, ¿sí? El gas caliente le entrega calor al aire que lo rodea. Y en el evaporador hace lo contrario. ¿Cómo es la transferencia de calor acá? Del producto que hay dentro de la heladera hacia el gas. Entonces, este gas extrae calor del producto y el producto baja su temperatura. El fin de la heladera es ese, ¿sí? Extraerle calor a los productos que coman. Pero la realidad es de que el producto le entrega calor al gas que pasa acá, ¿sí? Como dice la figura anterior, ¿cierto? Bien, ahora yo le voy a mostrar ya un circuito, ¿sí? De una heladera básica con congelador, por ejemplo, ¿sí? Una heladera básica con congelador. Ahora, hacemos un intervalo y les muestro, les explico bien de esto de qué se trata, ¿sí? Bueno, continuamos. Miren, acá les decía que tenemos un circuito de una heladera con congelador, ¿sí? Cuando yo hablo de una heladera con congelador, no es una heladera con freezer, porque la heladera con freezer tiene dos circuitos de evaporador, uno el freezer y una placa secundaria que enfría la parte de la heladera. La heladera solo heladera tiene un solo circuito de evaporador y el frío que viene del evaporador del congelador baja hacia la parte del refrigerador. Pero es un solo circuito de gas en el evaporador, no dos, como tiene una heladera con freezer. Que ya vamos a ir viendo. Bien, miren, les muestro un poquito. Acá tenemos la figura de un motocompresor. Acá iría la parte eléctrica, la bornera, donde tiene los componentes de arranque, que tiene un relay y un protector térmico, ¿sí? Después acá no se alcanza a apreciar muy bien, pero es un cañito, es otro caño que tiene el motor, que es un apéndice de servicio, ¿sí? Eso se llama apéndice de servicio. Es un cañito donde nosotros utilizamos para
poniéndole por supuesto un caño con una válvula para poder enroscarle después la manguera del manómetro para intervenir el circuito con la parte de gas, para saber para cargarlo, para darle presión a ver si pierde y demás. Pero eso se hace por acá, ¿sí? Por el servicio, se llama acceso de servicio o apéndice de servicio. Bien, después tenemos, ¿sí? Después tenemos dos cañitos más, que uno es la descarga, ¿ven? Acá en rojo, y el otro es la succión. Siempre el caño de succión es de mayor diámetro que el de la descarga, porque la finalidad mayor del motor es la compresión, entonces tiene mucho más fuerza de compresión que de succión, ¿sí? Entonces este caño, el de succión, el que viene fresco, es de mayor diámetro. El otro lo van a ver que es más fino, y si ustedes lo tocan acá, cuando el motor está andando ya unos 10 minutos se van a quemar porque tiene 100 grados. Y el motor, toda la carcasa, también ronda los 100 grados de temperatura, ¿sí? De hecho, ustedes van a ver acá arriba del motor, una bandejita plástica donde recibe el agua de descongelamiento de la heladera, ¿sí? Entonces se deposita ahí y como la carcasa del motor supera los 100 grados, esa agua se va a evaporar. Así que si ustedes tocan el motor y está caliente, es normal. Acá un poco grafica la parte interna, es un poco difícil de deducir así, pero tengo otras imágenes para mostrarles. Pero acá tenemos esto que ven acá, es el bobinado, ¿sí? Pega toda la vuelta el bobinado. Acá tenemos el rotor, ¿sí? El rotor, y después tenemos, internamente tenemos el pistoncito, ¿sí? El pistón, esta es la tapa de válvula, este es el pistón que va y viene, así en forma horizontal. En forma vertical está puesto el bobinado, acá tenemos un cigüeñal, una biela. Voy a repetir, se hace muy difícil porque no se alcanza a apreciar bien, pero ustedes lo van a tener esto como imagen. Entonces el motor, cuando empieza a funcionar, ¿sí? Absorbe gas desde este caño, absorbe, se llena la cámara acá que tiene el cilindro, después lo sube, lo comprime y sale a alta presión. Este motocompresor tiene 2800 RPM, ¿sí? ¿Qué son RPM? Revoluciones por minuto. O sea que ese pistoncito, ¿sí? Va a llegar a la cima 2800 veces por minuto. Entonces, va a ser comprimido el gas, sale a alta presión, a alta temperatura, va hacia el condensador, el que les decía que está en la parte posterior de la heladera, y a medida que va avanzando, ven, fíjense que acá los puntos rojos se van achicando y los amarillos, ¿sí? Se van agrandando porque está haciendo el cambio de estado, está cambiando de gaseoso a líquido, y a su vez, de alguna manera, está mostrando que perdió temperatura el gas en su recorrido y haciendo lo que se denomina cambio de estado del gas. Va a estar líquido, y ya esto que ven acá es el filtro. Este filtro se llama filtro deshidratador molecular. Tiene unas moléculas adentro de sílica gel y aparte una malla para evitar que este capilar, este cañito que está acá, viene por acá negro así, sigue y entra al evaporador, ¿sí? Esto de acá hasta la entrada del evaporador suele tener entre 3 metros y 3 metros 50 de una medida de 0,8 milímetros en su interior. Bien, entonces, como esto es un motor mecánico y eléctrico que trabaja con aceite, pero ese aceite a su vez viaja por todo el circuito con el gas refrigerante. Viaja por todo el circuito con el gas que tiene. ¿Sí? No es que el aceite se queda acá separado del gas, no. Está en contacto con el gas refrigerante. De hecho, cuando se ocasiona una fuga, vamos a suponer que se fisuró un caño acá o acá, van a ver que es un poco aceitoso, precisamente porque el gas dentro del circuito se mezcla con el aceite. Porque el gas refrigerante puro, primero que el gas que se utiliza, el más utilizado es el 134, ya hace unos cuantos años. Anteriormente había un gas que
anteriormente, perdón, había un gas llamado R12, pero estamos hablando de heladeras de 20 años, ¿sí? Aproximadamente. Pero el resto ya son todas 134 hasta la fecha. Hay otro gas por ahí también que ya vamos a ir viendo que se llama R600, que es un gas hidrocarburo que es inflamable, que hay que tener más precaución y cuidado al momento de efectuar un arreglo. Entonces, el filtro va a parar cualquier impureza de desgaste que tenga este compresor, porque es una máquina de friccionar en un metal. Entonces, como este capilar es muy finito, ¿sí? Acá el filtro lo va a detener. Y aparte tiene esas bolitas de sílica que va a absorber humedad. ¿Y esa humedad dónde puede? ¿Por qué se puede producir humedad? Y humedad se puede llegar a producir en el momento de inicio, cuando uno carga el sistema, cuando uno lo carga de gas. Puede ingresar. El aire que respiramos tiene humedad, ¿sí? Entonces, si entra un poco de aire, de oxígeno al circuito en el momento que yo cargo, porque quedó la manguera con aire y demás, va a ir a parar acá. ¿Y saben qué pasa? Vieron que yo les dije que el freezer mantiene de 18 grados y 22 bajo cero. El gas cuando ingresa acá en un freezer suele estar a 26 grados bajo cero. Entonces, imagínense que si hay una partícula de humedad ahí mezclada con el gas refrigerante dando vuelta por ahí, cuando llegue acá, esa partícula de humedad se va a congelar. Se va a hacer una bolita de hielo dentro del circuito. ¿Qué va a pasar? Se va a tapar. El circuito se va a tapar porque esa bolita de hielo impide que pase el gas. Esto se bloqueó de hielo. Se bloqueó. Entonces, el sistema va a dejar de enfriar. Porque no recircula gas. Entonces, todo eso hay que sacarlo. Hay una máquina especial que se llama bomba de vacío, que es la que logra precisamente sacar la humedad del sistema. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. Bien, gas líquido por el capilar. Sube, entra al evaporador en forma de líquido, líquido gaseoso. Suele pasar que a veces nosotros llamamos que ingresa en forma de rocío, no entra líquido 100%, sino en forma de rocío. Ingresa al evaporador, extrayendo calor del producto y va cambiando de estado. ¿Por qué? Porque va aumentando su temperatura, ¿ven? Va pasando, el amarillo es líquido y el celeste es gaseoso. Entonces va avanzando, pasa por este tubito. Esto es un tubo, es un recibidor de líquido que tiene, para que en caso de que al final de este evaporador haya líquido acá termine de cambiar de estado, pase de líquido a totalmente gaseoso. ¿Ven que acá está celeste totalmente? Porque, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? El compresor no puede recibir gas en estado líquido. Imagínense qué pasaría algo similar a esto. ¿Qué pasaría si una motito, en ese cilindro, por el filtro de aire, entra agua? Se llena el cilindro de agua y entonces el pistón, cuando quieren subir, no puede comprimir el agua que hay ahí. Entonces rompe ¿qué? Rompe biela, rompe pistón, dobla válvula. Bueno, acá pasa lo mismo. El refrigerante en estado líquido, el líquido no es comprimible. Entonces lo que va a pasar es que el pistón va a rebotar ahí en el líquido si se llenó la cámara de gas líquido en vez de gaseoso, provocando una rotura del motor. Entonces tiene esto como seguridad. Y más allá de eso, una vez que el gas refrigerante pasó por acá en estado gaseoso, no es que la succión entra en forma directa a la cámara del cilindro. No entra en forma directa. Todo dentro de la carcasa, todo acá adentro, hay baja presión. ¿Sí? Hay baja presión. Y como el motor está a alta temperatura, el gas que ingresó acá, si hay algo de líquido, termina de cambiar de estado, sí o sí. Y lo absorbe por acá, ¿sí? Por acá. Entonces, tiene que pasar por todo esto que tiene alta temperatura y cuando llegó acá está gaseoso. Entonces, en este tipo de motores, a no ser que esté recontra pasado a gas porque se equivocaron al cargarlo, es muy difícil que entre líquido en su ciclo normal, ¿sí? Es muy difícil. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que esto funcione normal? Algo que mucha gente no lo tiene en cuenta.
Este condensador, esa rejita negra que tenemos en la parte posterior de la heladera, se llena de pelusa y de tierra. Así que lo recomendable es retirar la heladera un poquito y pasarle un cepillo. ¿Por qué? Porque ahí pasa el aire en forma de convección natural. ¿Sí? Les cuento algo. El aire caliente sube y el aire frío baja. ¿Sí? Por el peso específico y la densidad que tiene el aire caliente y el aire frío. ¿Por qué va a haber aire caliente? Y porque se calienta al estar en contacto con el condensador. ¿Sí? Entonces, ni bien de ese cañito el gas pasa por acá, calienta, el aire que lo rodea se calienta, ¿y qué va a hacer? Va a subir, le va a dar paso al aire frío. La parte de abajo de la heladera tiene un zócalo. ¿Sí? Tiene un zócalo. Un zócalo ranurado. Por ahí ingresa aire, pasa por abajo de la heladera y sube, ¿sí? Y va subiendo y forma una recirculación. Forma una recirculación de aire sacando el calor que queda atrás de la heladera. Entonces, lo recomendable es que la heladera esté separadita de la pared unos 10 centímetros para que haya recirculación y que esto esté limpio. Segundo, el evaporador no es bueno que tenga un bloque así de hielo todo dentro del evaporador, del congelador o el freezer. Al tener hielo, el hielo hace de una barrera que no va a haber intercambio de calor del gas refrigerante con el producto que hay adentro. ¿Sí? Entonces no va a enfriar como corresponde. No va a enfriar. ¿Sí? No va a enfriar porque precisamente el hielo le impide que se pueda hacer la transferencia de calor del producto al gas refrigerante. Entonces, cuando haya mucho hielo, desenchufan la heladera, la dejan la puerta abierta, si quieren le arriman un ventiladorcito para que el proceso de deshielo se haga mayor, no cometan el error de... ¿Qué es esta seña? Les digo porque hay muchos casos, y más de uno se va a decir, a mí me pasó. No vayan a descongelar la heladera con un cuchillo, querer sacar el hielo ese con un cuchillo, porque van a pinchar el evaporador, chavo heladera, Así que tengan en cuenta esos detalles para el buen funcionamiento de la heladera. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase 1. Vamos a ir viendo así sucesivamente. Vamos a ver muchas clases viendo la heladera en sí, probando los motores, haciendo carga. Van a haber varias clases con esa modalidad, no solamente viendo teoría. Pero sí tenemos que ver teoría y después práctica. Teoría y práctica. Las primeras clases son teorías porque si no, no van a entender de qué hablo cuando veamos una heladera en sí. Abrazo para todos, nos vemos en la clase próxima.